bienvenidos a la cápsula número 2. Yo soy el maestro José Rueda y los voy a estar acompañando en esta cápsula, ¿verdad? Esta cápsula pertenece a la materia Fundamentos y Técnicas de Análisis de Riesgo. Bien, vamos allá. Bien, ahora, como todo elemento que corresponde a una técnica dentro del área de la ingeniería, ¿verdad? Esta técnica o estas técnicas de análisis de riesgo vamos a encontrar que se encuentran sustentadas en algunos pilares, a los cuales le vamos a conocer como fundamentos. Así, vamos a decir que el análisis de riesgo se va a basar en identificar en peligros y la evaluación de estos, ¿verdad? Con sus posibles consecuencias. Y por esto vamos a poder desarrollar ciertos principios. ¿Cuáles son? Bueno, el primero es el principio de la identificación, que dice que los análisis de riesgo buscan reconocer y documentar las posibles o los posibles riesgos que puedan afectar los objetivos de la organización. El principio de la identificación se basa en que no se deben de omitir riesgos, ¿verdad? Y que todos los riesgos que sean identificados sean documentados. ¿Para qué poder documentarlos o por qué documentarlos? Bueno, para que encontrar estos riesgos asociados a las actividades puedan después servir como apoyo para las actividades futuras y poder guiar a los empleados durante la ejecución, ¿verdad? Por medio de procedimientos y estrategias de prevención. También te habla del principio de la evaluación de la probabilidad de impacto, que busca, o este principio busca determinar que ocurra cada riesgo y la magnitud perdón, busca determinar la probabilidad de que ocurra cada riesgo y la magnitud de su impacto en caso de que ocurra. Es decir, este principio busca relacionar, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor efecto que nos puede dar un riesgo, ¿verdad? ¿Cuál es la mayor consecuencia que podemos tener derivada de un riesgo? ¿Y cuál es la probabilidad, evidentemente, de que esto suceda? Es decir, busca detectar cuáles son las situaciones que pueden causar un daño potencial mucho mayor y también nos ayuda a identificar cuáles son las situaciones que sean más probables. Y esto nos va a permitir hacer una evaluación, ¿verdad? Con la cual prioricemos cuestiones que sean más importantes, van a ser cuestiones que causen mayor daño y tengan mayor probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? No es que el resto no lo tengan o no es que el resto no requieran atención, pero los niveles de medida pues varían, ¿verdad? Entre cada uno de ellos. Y justo aquí entra el principio de la priorización, que va a hacer que una vez que hicimos esa evaluación, clasifiquemos los riesgos según el nivel de importancia, enfocándonos en los más críticos, ¿verdad? ¿A qué se refiere con los más críticos? Bueno, a esos que puedan causar daños que igual y sean irreparables, ¿verdad? No vamos a comparar el riesgo, por ejemplo, eh, de, vamos a suponer esto, dentro de una actividad en la que se hace riesgo de soldadura, no vamos a comparar el riesgo organizacional, que sea una falla en la cadena de suministro, con un riesgo de explosión, ¿verdad? Por malas conexiones. Entonces, evidentemente va a haber prioridades, ¿verdad? Para este tipo de situaciones, aunque ambos son importantes para mantener la continuidad operativa, ciertamente los riesgos que atenten contra el medio ambiente y la vida humana siempre serán los más, digamos, sobresalientes, ¿verdad? También te habla del principio del desarrollo de las estrategias, que básicamente va a decir que el análisis de riesgo no se va a hacer solo para tenerlo ahí y saber que algo nos puede afectar, sino también para implementar medidas para reducir la probabilidad o el impacto que pueda tener la presencia de alguno de estos riesgos. Así pues, podemos hablar también de que basado en estos principios podemos cometer errores durante nuestros análisis. Y estos errores pueden ser de diferentes naturalezas, como cuáles. El primero, confundir riesgo con peligro. El peligro, como hablábamos, ¿verdad? Es una situación que está de manera natural en las actividades por el simple hecho de hacerlas.
mientras que el riesgo eh, va a estar relacionado con la probabilidad de que ese peligro afecte, ¿verdad?, a algunos de los 6 elementos que ya vimos. También puede haber una falta de información confiable, es decir, que hagamos los análisis de riesgo y que ignoremos información clave para encontrar los riesgos asociados, es decir, que no cumplamos con el principio de la identificación o con el fundamento de la identificación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al omitir partes vamos a tener nuestros análisis basados en análisis incompletos e incluso suposiciones, ¿verdad? Lo que va a hacer que de alguna manera tengamos sesgos. Subjetividad excesiva. Esto quiere decir que antepongamos nuestra opinión a los hechos tal cual. Por ejemplo, ¿sabes qué es? Que es un riesgo el machucón. Sí, pero mira, vamos a usar estos guantes que tienen un menor número de protección contra machucones, porque realmente no pasa muy seguido. Pero en realidad, tal vez el machucón sea bastante representativo, ¿verdad? O tal vez no sea tan impactante, pero ocurra con mucha frecuencia. Entonces, la subjetividad es a veces que como profesionales, aunque tratamos de hacer los análisis lo más técnico posible, no dejamos de ser humanos y no dejamos de formar opiniones, ¿verdad? Y en ocasiones es común que se cometan los errores de poner nuestra propia opinión o anteponer nuestra opinión a los datos y hechos, ¿verdad? También puede ser que se ignoren riesgos poco probables. Por ejemplo, eh, yo aquí siempre comento el ejemplo de, a mí me pasó hace unos años, que estaba yo trabajando en una isla en México que se llama Ciudad del Carmen. Y bueno, esa isla no es conocida porque tenga riesgos de sismos. Entonces, la mayoría de los análisis de riesgo que se integraron a los programas de protección civil que se encuentran en esa localización, ignoran simplemente el hecho de sismos, no traen instrucciones contra sismos y pasa en de los planes de protección civil de de las empresas de esa localización. ¿Y por qué sucede? Porque el riesgo de sismos es minúsculo, eh, porque no hay, digamos, no es una zona con altos movimientos telúricos. Sin embargo, en esa ocasión yo estuve ahí y resulta ser que no fue el sismo en Ciudad de Carmen, sino fue en Puebla, y las ondas sísmicas fueron tan grandes que llegaron hasta, hasta Ciudad del Carmen, todavía se sintieron las vibraciones. Y todo el mundo bromeaba porque decía, bueno, es que hace tantos años, habían pasado creo 70 años desde el último movimiento telúrico, entonces como el riesgo era muy bajo, ni siquiera se consideraba. Y en realidad, aunque sea un riesgo bajo, debe ser considerado, sobre todo los naturales, ¿verdad? También suele hablarse de que no se actualicen los análisis. Aunque los análisis de riesgo suelen realizarse una vez para identificar, ¿verdad?, áreas o procesos específicos, esto no quiere decir que no deben de ser revisados de manera periódica, sobre todo cuando ocurren cambios significativos en la distribución del trabajo. Cambios significativos pueden ser actualización de maquinaria, puede ser cambio de personal esencial, puede ser nuevas distribuciones, ¿verdad? Etcétera. También puede hablarse de centrarse solo en riesgos técnicos, es decir, olvidarse de que existen las personas, las organizaciones y los efectos naturales. Los riesgos técnicos son importantes, son una parte, como ya vimos, que afectan activos, tal vez infraestructura, pero nunca debemos de olvidar estos 6 elementos, ¿verdad? Que dijimos que eran personas, activo, infraestructura, reputación, es- ambiente, ¿verdad? ¿Por qué información? ¿Por qué no olvidarse de ellos? Bueno, porque cada uno de ellos siempre está relacionado en todos los procesos de manera directa o indirectamente. Y cada uno de los riesgos representa una consecuencia potencialmente dañina para las organizaciones. También se habla de que no involucra a todas las partes interesadas, porque en ocasiones, cuando se recolecta la información sobre los procesos, no se invita a cada uno de los miembros, solo a algunos miembros, y estos miembros pueden tener un mayor o menor interés sobre hacer el análisis. O en otros casos, no se invita a miembros específicos de un área o departamento y resulta que se ignoran los riesgos a los que están relacionados. Se tiene también que se hagan los análisis de riesgo, pero que no se
planteen planes de acción. Y para esto es importante decir que todos los análisis de riesgo deben de hacerse por equipos multidisciplinarios, puesto que cada miembro del equipo, perteneciendo a múltiples disciplinas, va a tener conocimientos y experiencias desde su área de especialización, desde su perspectiva. Hay una frase común que dice que la belleza está en los ojos del que observa y esta hace alusión precisamente a esto, a que cada uno de los participantes, ¿verdad? Podrá aportar conocimientos de acuerdo a su expertise. Y no solo a su expertise, sino también va a aportar también puntos de vista de manera o de percepción personal. Cada individuo, ¿verdad? Percibe algunas cosas de manera diferente. Además, es importante decir que los equipos multidisciplinarios facilitan la evaluación de los riesgos desde diferentes perspectivas, como las humanas, las operativas, las financieras y las legales, ¿verdad? Porque las legales, pues sobre todo tienen un impacto y muchas veces son omitidas, ¿verdad? Y incluir todos estos enfoques va a ayudar a diseñar medidas preventivas y planes de mitigación mucho más efectivos e integrales para todos. Muy bien, eso es todo por la cápsula del día de hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula.